Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, vamos a dar comienzo a esta primera clase virtual grabada. Sabrán disculpar, no somos profesionales en esto, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Trataré de hacerla lo más naturalmente, como la hacemos en los talleres, en las aulas teóricas de la Facu. Y bueno, me va a faltar un poco el feedback. A mí me gusta mucho interactuar con ustedes, pero si no podemos, espero luego el rebote, que podría ser a través de redes sociales y demás, para que me digan sus opiniones, si está bien, si les parece que el medio de comunicación que estamos utilizando es el adecuado. Vamos a tratar de utilizar este formato en video en MP4 para que ustedes lo puedan abrir en dispositivos móviles, y que bueno, sea más fácil de llevarlo a todas partes según sus necesidades. Bueno, el tema que vamos a desarrollar en este primer encuentro cara a cara es el tema de la vivienda individual entre medianeras en el tejido consolidado de la ciudad. Quiero aclararles antes de comenzar con esta clase que el tema de segundo año es el espacio doméstico, pero el espacio doméstico referido a la vivienda individual y a la vivienda agrupada. El espacio doméstico tiene que ver con la casa, básicamente, ¿no? Que es un apelativo que a nosotros nos gusta hablar más que hablar del tema vivienda, es hablar de casa. La casa es algo que nos pertenece, algo que somos, algo que tiene que ver con nuestro yo afectivo, ¿no? Pero hablar un poco de vivienda implica también una gran responsabilidad social, porque yo creo que el espacio doméstico, la casa, el cobijo, fíjense lo que está pasando ahora, ¿no? Con esto de que estamos todos adentro de una casa, con sus distintas escalas, sus distintas características. Fíjense la responsabilidad de aquellos que hemos diseñado esas casas. ¿Cuánto tiene que ver nuestras decisiones con el grado de felicidad o no de las personas? Yo no digo que la casa o que la vivienda vaya a cambiar la vida de la gente, pero creo que definitivamente la mejora, le da un marco a la existencia que tiene que ver con la dignidad, con las relaciones humanas, con el espíritu, con la belleza, con la felicidad en definitiva. Bueno, ese es el tema que vamos a trabajar este año, y vamos a comenzar por un tema que es realmente muy hermoso, porque engloba dos escalas de la casa, desde mi punto de vista, ¿no? La casa comunidad como célula y la casa mayor, que es la que alberga todas las casas, que es la ciudad, ¿no? Por eso no decimos la casa individual, sino la casa individual entre medianera en el tejido consolidado de la ciudad, es decir, la casa alojada en un contexto social, con espacio público, con lugares de encuentro que no son solamente los de la célula en sí. Ya van a ver por qué hemos elegido esa imagen de la mano que sale de la pared, porque en definitiva nosotros estamos hablando de la vivienda entre medianeras, ¿no? Vamos a aclarar un poco ese concepto. Nosotros, si por ejemplo nos hacen, cuando aparece la palabra la casa individual, ¿a qué nos referimos cuando decimos la casa individual? Bueno, y aparece seguramente, si a cualquier persona le hacemos dibujar una casa o a un niño, seguramente nos va a dibujar algo parecido a esto, ¿no? Es decir, un objeto estereotipado que, fíjense, ¿no? Mírenlo, ese dibujo que seguramente lo hicieron todos. Es una casa con techo a dos aguas, aislada, suelta, sola, no muy parecida a las casas que se habitan, ¿no? Es un ideal y un estereotipo. Eso es lo que nosotros entendemos como casa individual. Y esa idea
Bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué la tenemos? Bueno, desde la más tierna infancia a nosotros nos dicen que la casa es esto, ¿no? La casa es un objeto idílico metido en el bosque, aunque esta que es la casa de Hansel y Gretel parecía más idílico de lo que era. ¿Conocen el cuento de Hansel y Gretel? Entran ahí, la bruja se los quiere comer. Eran un tanto horrorosos, ¿no? Los cuentos infantiles. Pero bueno, pero sí es cierto que fíjense que esa casa suelta, sin contexto, es una casa ideal, es una casa que no está relacionada con la ciudad, sino que está relacionada con la naturaleza. Sí, existe esa tipología, ¿no? Y quizás es una tipología en auge y muy publicitada por los medios de comunicación. Es la casa quizás ideal de la clase media o de la clase media alta, el objeto de deseo, ¿no? La casa aislada en el parque, con verde alrededor. Una casa que, si bien en esta imagen es una casa, podría decir, pintoresca, con techos inclinados, teja y demás, también fue objeto de estudio de los grandes arquitectos. Por ejemplo, la casa aislada, la casa suelta en el parque, era la casa prototipo moderna que hace Le Corbusier, fíjense, en el año 1929 en Francia. Y fíjense el concepto que maneja, todos los conceptos de la modernidad, que ustedes algo han estudiado en primer año, donde está la planta baja libre, elevada sobre pilotes, esta idea de un barco que flota sobre el verde, así decía Le Corbusier, la ventana corrida, la terraza jardín, bueno, todo pero no, esta casa no hablaba de ciudad. Hablaba de esta idea del barco flotando en el verde. Esa tradición sigue en muchas viviendas contemporáneas de altísima calidad de diseño. Como por ejemplo, esta vivienda de Angelo Gucci, arquitecto que estuvo el año pasado visitándonos en la facultad, donde también, ¿no?, es esta casa que flota, esta casa que está por encima de la ciudad o fuera de la ciudad. Y ni que hablar de esta otra casa de Alejandro Alarcón y Frida Escobedo. Frida Escobedo, quizás uno de los referentes más importantes de la arquitectura latinoamericana de los últimos años. Pero fíjense, ¿no?, esta evidencia, esta idea de desarraigarse, de estar en otro contexto, de no estar en la ciudad. Es válido, son opciones para vivir, pero no es el ejercicio que nosotros queremos hacer este año. Este año nosotros queremos trabajar la vivienda en la ciudad, ¿no? Y hemos dicho que era una vivienda en un tejido consolidado. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la casa individual en un tejido consolidado de la ciudad? Esta imagen podría ser una imagen en cualquier pueblo o en cualquier ciudad de la República Argentina, ¿no? Es la imagen de la típica ciudad de principios del siglo XX, la ciudad de los inmigrantes. Esto es Barrio General Paz. Fíjense, casas alineadas sobre la calle, configurando un telón para el espacio público, en este caso la vereda, veredas amables, anchas, silenciosas, con árboles que llaman al paseo, al encuentro, a la calma. Ahora que estamos en situaciones de encierro, qué hermoso sería salir a caminar por el barrio, por las calles. Y fíjense que cada una de las viviendas no están, o sea, no hay una distinción clara entre vivienda y vivienda, ¿no? Si yo les preguntara, ¿qué es lo que da unidad a todo esto? Y cada una de las casas, fíjense, se construye sobre el frente, como en este caso. Cada casa, vamos a volver a la anterior, arma su fachada sobre la vereda, la reconstruye
y arma una fachada continua, que es una casa más otra casa, más otra casa, más otra casa, más otra casa, pero en definitiva, la idea final es la construcción de este telón urbano. Es decir, cada casa genera su propia parcela, ¿no es cierto? Pero es más importante la idea de conjunto que la idea de particularidad. En este caso sucede lo mismo, pero esto es Alta Córdoba, pero quizás, bueno, aquí podríamos encontrar algunas referencias estilísticas a distintos momentos históricos. Una casa del siglo XIX, otra casa a principios del siglo XX, otra casa de mediados del siglo XX. Pero si uno ve, a pesar de los recortes y las alturas y quizás aquí los colores, hay ciertas proporciones, tratamientos de la superficie y sobre todo la relación de cada uno de esos objetos con relación a la calle, que hace que haya una unidad, y entonces el todo es mucho más importante y más rico que la suma de partes individuales. Esta idea es magníficamente interpretada por Le Corbusier en la casa Curuchet, y vamos a volver a este ejemplo, donde fíjense, ¿no? El arquitecto tenía que construir una vivienda entre estas otras dos, ¿no? Una casa del siglo XIX y una casa de mediados del siglo XX, quizás un poco antes de los años 40. Le Corbusier, ¿qué hace? En un lenguaje absolutamente moderno, intenta retejer y tomar esta idea de la fachada continua, una cierta continuidad o transición de alturas, a pesar que la casa es absolutamente diferente. Vamos a volver a esta imagen y sobre todo a la imagen anterior, ¿no? Cuando nos va apareciendo la necesidad de colocar una pieza dentro de esta lectura urbana, donde se prioriza la continuidad a la suma de partes, la continuidad a la suma de partes, y uno tuviera que construir, aparece la incógnita, ¿no? Le Corbusier se hace todas esas preguntas dentro de la modernidad. Le Corbusier es el mismo que habíamos visto antes en la Ville Savart. Pero 20 años después, cuando le toca hacer una casa urbana en un tejido tan particular como la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, indudablemente hace una lectura del entorno e intenta enlazar las viviendas existentes con la vivienda nueva. Cuando hablamos del tejido consolidado de la ciudad, ¿a qué tejido nos estamos refiriendo? A mí me encanta esta fotografía. Ustedes conocen la historia de la ciudad de Pompeya, en Roma. La ciudad de Pompeya en Roma era una ciudad cerca de Nápoles, que en un momento de la mañana se despiertan y un volcán que estaba cerca, que se llamaba el Vesubio, empieza a entrar en erupción. Y no le da tiempo. Cuando suceden estas catástrofes nadie se puede imaginar lo que va a suceder. Y la ciudad de pronto se ve cubierta de cenizas y lava. ¿Y qué hace esas cenizas y lava? Con el tiempo, obviamente la ciudad muere, la tapa, y entonces congela, saca una fotografía de la ciudad y de sus habitantes por debajo de las capas de ceniza y de lava. Entonces, ¿qué pasa? Recién a mediados del siglo pasado se encuentra la ciudad de Pompeya, se la desentierra y aparece como una fotografía de una ciudad a 1,50 m de altura, porque los techos, por supuesto, que eran de madera, se habían quemado. Entonces queda como una ciudad en planta, ¿no? Dibujada en planta, perfecto, una ciudad romana impecable. Y ahí realmente podemos entender el concepto de urbanidad y de tejido. Fíjense cómo todas las viviendas, lo que hablábamos recién, se iban construyendo
con la idea de reconstruir este perímetro que era la manzana, cada una, por supuesto, con sus individualidades, pero cada una respetando ese continuo mayor que era la manzana, ¿no? Y si vemos la ruina, lo que ha quedado de sus partes, los restos arqueológicos, ese es el volcán, ¿no es cierto?, el Vesubio, que produjo la catástrofe. Fíjense la calle, ¿no? Miren la calle, compárenlo con aquella imagen de Barrio General Paz. Realmente la herencia es absoluta. Las casas se alinean sobre una línea que se llama luego legalmente la línea de edificación y se van poniendo una tras otra, pero lo que era importante era la construcción del espacio público, ¿no? Del espacio de vínculo, que no solamente servía para transitar y para ir de un lugar a otro, sino que servía también para el encuentro de las personas. Fíjense, si volvemos a la imagen anterior, cómo las calles van enlazando, por supuesto después tienen pequeños ensanchamientos, por supuesto hay un foro, hay calles más anchas, hay calles más angostas, hay espacios interiores más grandes, que forman parte de toda la oferta espacial, ¿no? Pero las casas, el espacio tejido doméstico, que es lo que vamos a trabajar este año, se alinean perfectamente alrededor de esas calles. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tejido? Habíamos dicho la casa individual entre medianeras en el tejido consolidado de la ciudad. ¿Qué significa tejido? Bueno, si estuviéramos en una clase yo les preguntaría a ustedes qué entienden por tejido, ¿no? Podemos tener distintas definiciones del tejido. La primera, esta es la del diccionario, dice que es una cosa compuesta al entrelazar varios elementos. Bien, esa es una definición. Pero cuando hablamos de tejido urbano, dice que el tejido urbano es la estructura o organización de los componentes perceptibles que conforman una ciudad. A ver. Organización de los componentes perceptibles que conforman una ciudad. Es decir, cómo se estructuran, cómo se ordenan, cómo se alinean calles, plazas, viviendas en una ciudad. Fíjense, otra definición. Es una estructura morfológica que caracteriza y adjetiva la imagen y estructura de la ciudad. Es decir, cuando decimos que caracteriza y adjetiva la imagen y estructura de la ciudad, estamos diciendo que la singulariza, le da una personalidad a cada una de las ciudades y las hace reconocibles. Ya vamos a ver algunas imágenes. Y finalmente, un poco lo que habíamos adelantado, que el tejido urbano son, si vemos la primera definición, entrelazar varios elementos. Bueno, podemos decir que el tejido urbano resulta de entrelazar las edificaciones, los espacios públicos y por supuesto las actividades que ahí se producen, actividades públicas, actividades privadas, en la ciudad, de acuerdo a una morfología particular. Miren, por ejemplo, estos esquemas, ya los van a desarrollar ustedes luego en las materias de urbanismo, pero fíjense estas distintas ciudades, cómo tienen distintos tejidos urbanos. En este caso es la relación de calles, o sea, llenos y vacíos, ¿no? O sea, el vacío sería la calle y los llenos las parcelas ocupadas por vivienda. Entonces fíjense la cuadrícula implacable de Nueva York, esas manzanas rectangulares, solamente alteradas por la calle Broadway, ¿no es cierto?, que es el resto de un antiguo camino. Pero ciudades más complejas como Londres o Roma, donde se superponen tejidos medievales, luego evoluciones de acuerdo a necesidades funcionales, ni que hablar París, sus ejes. Pero todo esto, si ustedes ven, es lo que dice cómo se organizan los espacios públicos y las viviendas, singularizan y definen las distintas ciudades. Miren, por ejemplo, estas fotografías de lo que estamos hablando, ¿no? Miren el tejido urbano
del centro histórico de Madrid, ¿no es cierto?, donde hay sectores, ¿no es cierto?, de callejuelas que seguramente son restos de trazas medievales, en realidad trazas de raíz árabe. Barcelona, el ensanche de Barcelona, es el plan Cerdá, es una intencionalidad absoluta de los urbanistas. Entonces, de armar un tejido que sean todas manzanas iguales de la misma altura y con un espacio vacío, un corazón. Y después tejidos ciertamente espontáneos, ¿no?, pero de un orden tan riguroso y tan increíble, ¿no?, cuando el ser humano se organiza para tratar de vivir aún en la contingencia. El barrio Villa 31 de Buenos Aires, y cómo ese tejido, que quizás podría ser originalmente lo que era el tejido medieval en Madrid, esto es como un tejido medieval, pero en el siglo XXI se ve atravesado por un espacio público salvaje como es la autopista. Y Córdoba, nuestra ciudad, un barrio residencial pericéntrico, este es barrio Juniors, le voy adelantando, vamos a trabajar por acá nosotros este año, pero fíjense cómo la personalidad, por supuesto, la cuadrícula, el damero, ¿no es cierto?, calles y manzanas, viviendas construidas más o menos sobre la línea de edificación, si bien hay un sector de Barrio Juniors que tiene retiros verdes, el sector donde vamos a trabajar no lo tiene, sino que las viviendas ahí también se alinean sobre las líneas de edificación y van generando el todo mayor, que es la manzana. ¿Qué es lo que singulariza entonces nuestro tejido urbano? Bueno, la secuencia cada 100 metros de una calle. Ustedes saben que eso es de una influencia psicológica y hacia nuestra identidad, porque nosotros tenemos la referencia del tiempo y las distancias a partir de los 100 metros de donde están puestas cada una de las calles. En otros países te dicen, bueno, ¿qué distancia hay de acá a la casa de Pedrito? Y te dicen 5 minutos. Nosotros decimos 3 cuadras, porque sabemos que esta cuadra equivale a una cierta cantidad de tiempo caminando. Y nosotros nos referenciamos 3 cuadras, 10 cuadras, 20 cuadras, 5 cuadras. Pero eso está hecho porque todas las cuadras nuestras son iguales. Son cuadras de a 100 metros que van definiendo nuestro tejido urbano. Bueno, me estoy saliendo de cámara, me parece. Bien. Habíamos hablado entonces que eran viviendas en el tejido urbano consolidado y eran viviendas entre medianeras. Muy bien. ¿Qué decimos cuando... O sea, ¿qué significa la palabra medianera? Vamos a ver. Según el diccionario de la Real Academia Española, es una pared que separa dos propiedades cerradas de diferentes propietarios. Este tipo de muro se construye en forma encaballada. Encaballada significa a eje, ¿no es cierto? Está el muro y pasa por el medio el eje. O sea, vos la medianera la podés construir o dentro de tu terreno o a eje. Bueno, no tengo un dibujo, pregúntenle a los profesores asistentes qué es una medianera de distintas posibilidades y se los va a decir. Está totalmente reglamentado en el Código Civil. Léenlo y lo van a encontrar. Es decir, su sentido es la materialización de un hecho físico, porque la medianera tiene que ser materializada. Vos no podés no tener medianera. Y en el centro de la ciudad y en el área donde tenemos la medianera tiene que estar construida, llamale tapia, pero no puede ser ni cerco verde ni puede ser transparente. Tiene que ser una medianera construida. Mínimo 2 metros de alto. Eso que parece una cosa menor connota definitivamente a las cosas que hacen, sobre todo la vivienda de los barrios. Aquí tenemos un caso, ¿no? Es decir, fíjense
la medianera, cómo se hace evidente cuando desaparece la vivienda o cuando te construyen una vivienda al lado y vos todavía tenés tu lote vacío. Fíjense qué curioso que la medianera es un plano ciego, ¿no? Acá hay otro plano ciego que limitan, y los lotes por lo general vieron que son más angostos que largos. Es decir, que en un lote vos tenés menos superficie para poder ventilar, que son las fachadas, el frente y el contrafrente, y dos largas medianeras opacas. Un tema complejo que luego discutiremos, que tiene que ver con la división de la tierra, y tiene que ver, por supuesto, con la rentabilidad que uno le puede dar a un determinado lotero. Menos frente, porque en realidad los frentes ventilables son los que dan valor de cada uno de los lotes. Entonces, si son más angostos los frentes ventilables, sacás mayor cantidad de lotes. Pregúntenle de nuevo a los jefes, ellos les van a decir, les van a explicar estas razones con mayor profundidad. Pero lo que yo les quería decir es que fíjense que cuando uno encuentra, supónganse que ustedes, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Se encuentran con este tema, ¿no? Es un espacio que va a estar entre dos casas y de pronto ahí aparece una incógnita, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, para el Código Civil y en función, fíjese, acá se nota, lo que habría que hacer es esto, ¿no? Pareciera que la medianera es un encuentro, es una mano tendida. Ahí se explica un poco más la primera imagen que mostramos en esta clase. O sea, es verdad, cada uno de estos edificios, fíjense, de alguna manera está esperando a este edificio que los complete, que complete la manzana y que complete un sector urbano. ¿Vieron cuando dice este barrio está más consolidado, este barrio está menos consolidado? Bueno, un poco estamos hablando de eso. Entonces, la pregunta sería, o el desafío sería, ¿cómo construimos los lazos entre estas edificaciones? Esta pausa, este lapso que hay entre esta y esta casa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconstruimos el discurso? Por supuesto, siempre desde nuestro momento histórico y demás. Recuerden Le Corbusier, ya vamos a volver. Fíjense, por ejemplo, en algún momento de la historia, acá hay una serie de casas, todas de una misma época. Fíjense, hay un estilo muy ordenado, un ritmo, qué sé yo, y supónganse que ustedes tenían la incógnita de construir ahí. Bueno, perfecto. El estilo te lo daba. Vos respetabas alturas, colorimetrías, ritmo de puertas, molduras, aparte, si tenías la sensibilidad de tener en cuenta que lo que vos tenías que reconstruir era todo este perímetro, no la manzana, y no solamente hacer tu parte como si estuviera aislada. Bueno, esa es una enorme lección de la arquitectura premoderna, por decirle de alguna manera. Yo considero que los buenos arquitectos, sean modernos de cualquier estilo, siempre han hecho y han tenido en cuenta estos detalles. Y el ejemplo es Le Corbusier, fíjense. Ese es el caso. Le Corbusier, con la casa Curuchet, se encontró con ese mismo problema. ¿Qué hago entre estas dos casas? ¿Qué hago? Bueno, la modernidad dijo eso. Una clase magistral de enlazar dos momentos históricos, como decíamos, una casa clásica con todo su orden, una casa premoderna, ¿no es cierto?, ya con ciertos elementos que iban a anticipar la arquitectura moderna, que es esta, y la explosión de la modernidad, quizás una de las más hermosas casas de Le Corbusier. Les recomiendo a todos, están puestas las referencias, que la busquen, la analicen y la estudien. El año pasado no solamente la estudiamos con profundidad, sino también la fuimos a visitar a La Plata. Bueno, viaje que este año pensábamos hacer a Rosario, pero bueno, espero que en la segunda mitad del año tengamos la oportunidad. Parece que en esta primera mitad va a ser medio difícil. Bueno, y la casa individual entre medianeras
tiene algo que es sumamente atractivo para el proyectista y para el diseñador, porque al no tener un entorno, un vacío como la vivienda individual, ¿no? La naturaleza, visuales lejanas, relaciones 360 grados con respecto a un territorio, tiene la necesidad de recrear universos interiores, ¿no? Es decir, es una arquitectura introspectiva, una arquitectura que mira hacia adentro, una arquitectura que construye paisajes interiores. Fíjense qué interesante que son estos momentos de aislamiento, ¿no? Nuestros paisajes interiores. ¿Cómo son los paisajes interiores? Donde estamos viviendo cuando tenemos que vivir hacia adentro. Me imagino que habrá enormes cantidades de variedades en las casas que ustedes habitan. En algunos casos estarán absolutamente conformes con lo que les tocó, y en otros casos dirán, pero esto no cumple con los requerimientos que debería tener una casa. Vuelvo al tema de la responsabilidad. Ustedes van a ser los futuros diseñadores de las ciudades, y vayan pensando que el escenario de la vida es fundamental. Y cuando la casa recrea en esos universos interiores un escenario para la vida lo más intenso posible, lo más pregnante, lo que quiero decir, que se relacione con el hombre, con sus vivencias, con su emotividad, creo que ahí se está acertando en el diseño de una vivienda. Esos universos interiores fueron de alguna manera recreados por la tradición, ¿no? Esta casa precisamente está en Pompeya. Son las huellas de una casa en ese tejido urbano que vimos en el volcán. Y fíjense, esta casa es una casa de una cierta calidad, una buena casa para el tejido pompeyano, pero fíjense qué interesante. Primero está construido en un lote que es largo y flaco, es decir, que donde tiene esta fachada hacia la calle y nada más. Acá atrás solamente tiene una puertita que daba por un pasaje, pero en definitiva la casa se construye entre estos dos elementos, las dos medianeras, con esta sola fachada. Pero la tradición arquitectónica hace que esta casa se resuelva a partir de una serie de vacíos y de huecos que le producen. Acá faltó remarcar uno más, que son esta serie de patios donde es como si la casa fuera un macizo y le vamos sacando, agujereando, y vamos metiendo la luz y el aire adentro de este lleno, y vamos recreando espacios con este concepto de que el patio ya no es el vacío o lo que queda de la casa, sino que es una habitación a cielo abierto. No nos olvidemos, el sur de Italia tiene un clima muy benévolo, que es donde está Pompeya, como nosotros, que tenemos un muy buen clima. O sea, el patio, el vacío, el hueco, es una necesidad. Y fíjense, aquí hay una maqueta de reconstrucción de lo que era la casa, ¿no? Miren, fíjense, qué curioso, es como que lo que se construye son los patios, ¿no? Y la casa es lo que queda alrededor del patio. ¿Por qué? Porque el significado de la vida estaba dado en esos vacíos. Que esos vacíos en definitiva eran recrear unos determinados paisajes interiores deseables para su momento histórico, ¿no? Y fíjense lo que eran esos patios, ¿no? Precisamente, como yo les decía, habitaciones sin techo. Fíjense, esta casa se llama la casa del fauno porque tenía acá un fauno, un sátiro, esos mitad hombre, mitad cabra, muy pequeñito, está ahí actualmente en Pompeya. Supongo que es una reproducción, sí, el original está en el Museo de Nápoles. Pero lo que es interesante, fíjense ustedes que tiene que ese espacio, ese patio, miren el significado, ¿no? Piensen en los patios que ustedes conocen que están allá al fondo, bueno, un cacho de espacio verde para tender la ropa.
Fíjense el significado de este patio, donde no solamente tiene proporciones, cómo entra la luz, fíjense la decoración. Es realmente el patio una habitación sin techo. Fíjense este otro. Son todos de la misma casa. Y si ustedes han visto, todos estos patios se iban relacionando unos a otros. De nuevo. ¿Ven? Uno entra por acá, se encuentra con un patio, pasa, se encuentra con otro patio, pasa y se encuentra con otro patio. Y si uno mira desde acá, esos patios se van alineando en perspectiva. ¿Ven? Acá se va viendo eso que les digo. Y miren la apoteosis del patio, del vacío, ¿no? Que entraba agua, esto se llamaba impluvium, y se recogía el agua en estas fuentes, y estas fuentes luego tenían sistemas de canalización, y acá no había electricidad para bombas ni nada por el estilo, ¿no? Todo funcionaba por gravedad. Realmente es la idea de la recreación de un universo interior. Todo esto está en una caja, ¿no? Es una caja, miren. Hay una caja para que se vea mejor. Es una caja. Este borde. Y por dentro aparecen esos espacios. Ese mismo concepto aparece en distintas culturas, sobre todo culturas latinas, culturas mediterráneas. La vivienda aislada en el verde es más de comienza más en las culturas anglosajonas, si bien los italianos también tienen las villas y qué sé yo, pero la cultura anglosajona tiene más la idea de la casa aislada en el verde, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar en algún otro momento. Pero fíjense, ¿no? Esto es Sevilla, es el barrio de la judería que le decían ellos. Tiene una raíz, digamos, oriental. El tejido, podemos hacer algunas relaciones también con lo que sucedía en este mismo momento en ciudades como Marruecos y demás, ¿no? Pero esta arquitectura española, tan española, fíjense, ¿no? Que es una arquitectura también maciza, que reconstruye las calles. Miren lo que son las calles esas que estamos hablando. Pero uno se asoma por esas puertas y se encuentra con esto, ¿no? Unos fantásticos patios que, si los vemos, son son estas perforaciones. A ver, acá. Son estas, me parece, estas perforaciones que van apareciendo. ¿Ven? Esos patios terminan siendo estos lugares, ¿no? El famoso patio andaluz, esos maravillosos patios. Este es un patio muy modesto, pero bueno, son realmente de una calidad, donde entra el sol y las macetas, los geranios, y bueno, y la vida de esas casas se da siempre alrededor del patio. Nosotros también tenemos esa tradición. Y acá tenemos un ejemplo, este está en Córdoba. Si no lo conocen, cuando vuelvan, vayan a verlo. Es el Centro Cultural España Córdoba, que originalmente es una casa de 1871, es una de las pocas casas que queda del siglo XIX en la ciudad. Hemos destruido todo el tejido colonial y del siglo XIX. Es la casa Garzón Maceda, que es esta, que se ve aquí. Fíjense que es una casa en un terreno entre medianeras, muy flaco y muy largo. Tiene solamente esa fachada hacia la calle y estas dos largas medianeras que cierran el patio. La casa. Aquí aparecen sus patios y un patio de fondo. Fíjense, esta es la casa, este es el frente de la casa, para dar vuelta. Vos ingresás, tenés, vamos a ver el próximo, tiene un primer patio, un segundo patio, un tercer patio y el patio de fondo. Es decir, ante la necesidad de iluminar y ventilar en esta estrecha fachada, que no llega a 10 metros de ancho, se hacen estas tres perforaciones
Y la casa discurre, como la casa romana, por supuesto, es una heredera de la casa romana, la casa de Fauno, que habíamos visto en Pompeya. Y va las habitaciones alineándose contra las medianeras y abriéndose hacia estos patios, ¿no? En definitiva son estos huecos que aparecen y que van pautando y definiendo estos paisajes interiores que estamos hablando. Miren el que están, ¿no? La creación de estos universos interiores. Miren los espacios que se recrean en un lote muy angosto, de 10 metros de ancho, pero fíjense la escala y la proporción. Nuevamente la sucesión de patios, la casa se ingresa por acá. Pero nuevamente, esa foto está tomada desde este punto, vos ingresas por acá, descubrís el primer patio, y luego el resto de los patios a medida que vas caminando. Otra casa que pueden ir a visitar es acceso público, Centro Cultural España Córdoba. Bueno, nuevamente vamos a volver a Le Corbusier. Y en esta magnífica casa, miren, acá hay otro punto de vista, eso que les decía de cómo la casa se engancha con sus vecinos. Pero cómo dentro de la estrechez de las medianeras se recrean estos paisajes interiores, estos universos interiores. Fíjense, ¿no? Un ingreso que es el ingreso por aquí debajo, que luego tenés un plano, una rampa, subís a otra terraza, etcétera, 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 ¿no? Es una especie de caja porosa en un muy pequeño lote que posibilita iluminar, ventilar, y un recorrido dramático, fantástico, que hace de esta casa una obra maestra. Pero en realidad continúa, esto es un corte, son cortes, por supuesto, lo que estamos hablando, ¿no? Pero están en la tradición de lo que venimos hablando. Es decir, ante esa restricción que me da el lote urbano de medianeras, recreo un universo interior que tiene que ver con lo perceptual, con la luz, con el clima, con el sol. Lo vamos a ir desarrollando en este primer ejercicio. Bueno, y hay una serie de ejemplos contemporáneos, algunos se los hemos dado para que lo analicen. Acá les voy a dar algunos ejemplos, quizás extremos, de esta idea de las casas entre medianeras y cómo recrean universos interiores, ¿no? Esta casa de Hiroshi Nakamura, en Hiroshima, Japón, es una casa maravillosa, se llama la casa del cristal óptico, donde coloca una fachada. Bueno, Tokio Hiroshima, como todas las ciudades japonesas, son ciudades muy ruidosas, como muy hostiles en ese sentido. Entonces lo que él pensaba era recrear como un oasis hacia adentro, ¿no? Pero no quería perder del todo la percepción del exterior. Entonces él dice, si lo pueden bajar, está en YouTube, hay un videito donde él lo explica, esta casa, y dice que no quería que desde adentro se perdiera del todo la idea de que estaba metido en la ciudad, ¿no? Sino que se podían ver alrededor de ella las sombras, ¿no es cierto?, de los autos, de las personas, el devenir de las horas del día, pero aislados desde el punto de vista del sonido y de la visión directa, y por supuesto generando intimidad, ¿no? Acá hay un dato curioso, fíjense que la casa está levemente separada de las viviendas de los vecinos. Eso es porque Japón es una zona sísmica muy fuerte, entonces la continuidad, como tenemos nosotros esta ley de medianería, que nosotros podríamos construir, lo que decíamos recién, encaballado, es decir, sobre esto, en Japón no se puede. No es muy bueno tampoco en ningún lado hacerlo. Santiago de Chile, bueno, en varias ciudades donde hay problemas sísmicos serios, no está permitido eso. Bueno, la casa tiene, como ustedes lo ven, ¿no?, esta maravilla que es esta especie de piel translúcida, bueno, con una tecnología increíble. Son unos ladrillos de vidrio macizo, fabricados especialmente para esta casa. Pero está bien, ese alarde tecnológico no me parece lo más importante. Lo que me parece muy interesante es este corte, ¿no es cierto? Esta es la calle donde tienen ese jardín que veíamos. Acá está la piel de vidrio, ¿viste? Ahí dice, perdón, era lo que decía de cristal óptico, ¿no es cierto? Y dos jardines y patios en
en la parte posterior. Esto permite a su vez circulaciones cruzadas de aire y hace que la casa se abra, fíjense, a ese patio, y ese patio con su cristal óptico le sirve como filtro hacia la calle que está acá, ¿no? Hasta la ciudad. Creo que es muy importante ver que el nivel del estar está en un nivel de primer piso, ¿no? El 00 está el acceso, luego hay unas cuestiones de servicio o de visitas y un sector como de sala de juegos. La casa se resuelve arriba. También les digo, búsquenla, está publicada en internet, es una casa muy interesante para que la revisen. Vuelvo a insistir, no necesariamente por la tecnología, si bien es asombrosa esta fachada, pero no me parece que sea lo más relevante de la obra, sino precisamente la actitud, ¿no?, del diseñador. En el otro extremo de la tecnología está una serie de casas de unos arquitectos interesantísimos. Yo creo que lo que se está haciendo en Vietnam en este momento es de lo más interesante de la arquitectura contemporánea. Hay una serie de arquitectos, en este caso Block Architects, que trabajan por supuesto en contextos muy densamente poblados. En este caso la ciudad de Ho Chi Minh. Esta llamada casa vegana es una casa que está, fíjense, también construida entre otras viviendas. No es casual que el arquitecto, con este sensible dibujo a mano alzada, coloque su vivienda con varias casas al costado, ¿no? Porque esta casa tiene sentido cuando se vincula con las demás. Y lo que es importante entender de que no hay necesidad de repetir exactamente lo que hay al lado, pero sí entender, no intentar destacarse, intentar singularizarse, tener el acento propio como referente de un momento, de una época, pero siempre pensando que lo más importante es la construcción de la totalidad. Acá está el esquema de cómo es la casa. Definen una caja habitable y hacia arriba lo cierran con esta piel que está hecho con son como, a ver si son celosías de madera reutilizadas, como las celosías de madera comunes, pero puestas de otra manera, que inclusive con eso constituye el paramento vertical y horizontal. Esto recrea un espacio interior hacia arriba porque genera una zona de semisombra en esta parte superior. Recomiendo nuevamente que revisen esta casa. Block Architects, el mismo que veníamos hablando recién, está muy publicada en todas partes. Hacia adentro, fíjense, es una casa hecha con muy pocos recursos, pero nuevamente aparecen todas las celosías estas que él utiliza recicladas, pero fíjense lo que es la variedad espacial, ¿no? Yo ingreso, puedo ver hacia abajo una escalera transparente o digamos sin contrahuella, que me permite ver lo que pasa por debajo, lo que pasa por encima, barandas sutiles, mínimas, precisamente para que en los pequeños espacios se pueda lograr precisamente esa espacialidad, ¿no? Ese uso de la luz, texturas, colores. En este caso, muy diferente a la casa del cristal óptico, ¿no? Con esa sofisticación tecnológica, esto casi con cosas de demolición, pero recomiendo que lo revisen, esta obra es muy impactante. Aquí hay otra, la casa Saigón, fíjense, que es el entorno donde se construyen estas viviendas, ¿no? Esta vivienda aparece encima de una construcción existente, también en Ho Chi Minh Estudio 21, pero quizás en esta casa, esto es el corte, ¿no? Esto que le decía de recrear paisajes interiores está llevado a un extremo. Esto es casi una caricatura. Pero lo que me pareció interesante es decir, bueno, a ver, fíjense el pensamiento que hay detrás de esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dijo el autor? Tengo la restricción, tengo que recrear mi universo entre estos dos muros. Lo tengo que comprimir. Bueno,
lo tengo que hacer explotar, ¿qué es lo máximo que puedo hacer? Entonces lo que él hace en corte, no hace una casa, hace varias casas. Y va colocando una serie de edículos en la altura, entre las dos medianeras. Y los va vinculando con escaleras. Y esos son los distintos espacios habitables. Eso hace que en la parte central haya un gran vacío recorrible en toda la altura que va articulando una serie de locales que aparecen a los lados. ¿Ven? Acá hay una medianera, acá hay otra, y ahí van apareciendo todas esas cajas habitables, que son esas especies de casitas que se van vinculando a través de este sistema de escaleras. Bueno, aquí termina esta clase. Lo que creo que debemos pensar es reflexionar en la responsabilidad que tenemos como proyectistas de vivienda. Ya vamos a continuar esta serie de clases complementándolas con las variables funcionales, tecnológicas de la vivienda. Ustedes, en el análisis que les hemos dado para que hagan de las 3 viviendas, son casos bastante similares a la problemática que ustedes van a tener. Nosotros, ya para la semana que viene, les vamos a dar los sitios y les vamos a dar decía que les vamos a dar los sitios y les vamos a dar las distintas variables para poder seguir trabajando. Bueno, disculpen los errores, es la primera vez que lo hacemos, creo que salió bastante bien. Bueno, lo vemos en la próxima clase.